Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bienvenidos a nuestra lección número 2 de Filipenses Inductivo. Padre, te rogamos que nos sigas bendiciendo a través del estudio de esta tu palabra. Gracias por este tiempo que vamos a pasar aquí estudiando esta parte de Filipenses. Te ruego que nos ayudes y nos des sabiduría, esa sabiduría que viene del cielo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio de Filipenses, nuestra lección 2. Hoy vamos a abarcar el capítulo 1 del versículo 12 al 18. Voy a comenzar leyendo los versículos 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esto es lo que nos dice los versículos 12 y 13. ¿Qué cosas le sucedieron al apóstol Pablo? Le sucedieron cosas bien terribles porque lo acusaron falsamente, lo golpearon, intentaron matarlo, lo apresaron y lo encadenaron y hicieron un complot para asesinarlo. Luego lo deportaron como prisionero. En el trayecto, mientras estaba siendo deportado, padeció un naufragio y al escribir esta carta se encontraba en la cárcel de Roma. Todo parecía estar en su contra. Incluso Dios no hizo nada para liberarlo y al contrario, bueno, esto pasa con frecuencia en nuestra propia vida, ¿no? Porque uno espera que Dios actúe en estos momentos difíciles, pero parecía que como que Dios entorpecía cada día más el camino del apóstol Pablo. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo hizo un balance completo, llegó a esta conclusión. Mire cómo lo dice en la Biblia Nieto. Dice, las cosas que me han ocurrido han venido a favorecer el progreso del Evangelio. A veces miramos las cosas según su apariencia o con la vista muy corta. Nos limitamos a un problema determinado sin ver un cuadro total. Es decir que nuestra tendencia es a fijarnos en el árbol, pero no en el bosque. Debido a esta miopía espiritual, podemos volvernos negativos y hasta caer en la depresión. Pero el apóstol Pablo, gracias a Dios, vio más allá. Observó los resultados, no inmediatamente, sino después de mucho tiempo y pues comprobó que el balance, ¿sí? Ese balance que para muchos podría ser negativo, el apóstol Pablo lo ve como positivo. Esto nos enseña que las cosas que hoy nos parecen trágicas, mañana podrían redundar en nuestro progreso o en el progreso de la obra del Señor, ¿no? Hay una palabra aquí que a veces algunos no entienden y es la palabra pretorio. ¿Qué es el pretorio? El pretorio, que viene de una palabra latina que es praetorium, fue el nombre dado al cuartel general de la Armada Romana y también era lugar en el que el pretor o el representante de la autoridad romana ejercía el mando supremo y
pues allí era donde se administraba la justicia. En Juan 28:38 se hace referencia a este lugar diciendo: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. Al entrar al pretorio se podría ver como una especie de tarima, una parte un poquito más alta que lo demás. Era en forma semicircular y sobre ella se encontraba una silla o un sillón que tenía brazos, pero que no tenía espaldar, o sea, no tenía donde recostarse, y esta era la silla que ocupaba el pretor. Pero ese pretorio, que era el cuartel general del emperador, por eso la Guardia Nacional del Emperador, era conocida como la Guardia Pretoriana, que era considerada el grupo élite del ejército romano. ¿Qué significa? Mis pasiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Mis prisiones se han hecho patentes, quiere decir que se han hecho claras, porque patente significa claro, evidente. Y así traduce la versión latinoamericana, que dice: en efecto, todos en el palacio, tanto los soldados como los demás, saben que estoy condenado por Cristo. La Nueva Biblia Española dice: pues la entera residencia del gobernador y todos los demás ven claro que estoy en la cárcel por ser cristiano. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba afirmando que para ese entonces todo el palacio del emperador había escuchado el evangelio de Cristo y que todos tenían bien claro que él no estaba allí preso por ser un criminal, sino por la defensa del evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pedro cuando dice que ojalá que nosotros suframos por Cristo y no por ser malhechores? Pablo está aquí no por ser un malhechor, sino por su fe en Cristo Jesús. Nunca antes la difusión del evangelio había llegado a tan altas esferas del gobierno imperial de Roma. Mire, aquí hay una historia que es parte de la historia de la iglesia. Esta manera en que el apóstol Pablo vivió sus prisiones y la manera en que predicaba el evangelio llegó a hacer que se convirtieran personajes de cierta relevancia, de cierta importancia. Y les decía que aquí hay como un pasaje que es parte de la historia de la iglesia. Un militar de una familia noble y primer tribuno de la corte de la Guardia Pretoriana, su nombre era Sebastián, se convirtió a Cristo. Y escuche, no solo hablaba del Señor Jesús a los demás soldados, sino que este hombre alentaba a los cristianos que estaban en la cárcel, que estaban por su fe en la cárcel. Pero un día lo descubrieron. Y al ser descubierto, el emperador ordenó que sea cubierto de flechas, pero no en las zonas vitales. Es decir, que cuando dispararan las flechas no podían atravesar el corazón del individuo, ni otras partes que lo llevaran a la muerte, sino que tenía que ser flechas solamente que le causaran dolor, pero sin que muriera. Las saetas llegaron y pues desde luego quedó lleno de flechas y lo dejaron allí los soldados, pero vinieron algunos hermanos, lo curaron, pero en lugar de amedrentarse, Sebastián continuó dando testimonio de Cristo. Entonces, el emperador Maximiliano se enteró que el hombre no
no había cogido escarmienta con las flechas, entonces ordenó que lo azotaran hasta la muerte. Cuando murió Sebastián, entonces los creyentes lo enterraron en las catacumbas allá en Roma, que hasta hoy lleva ese nombre y dice que es la catacumba de San Sebastián. ¿Qué enseñanza tan tremenda para nosotros, que en la persecución y en el dar la vida por el Señor se hace con gozo. Recuerde que esta es la carta del gozo cristiano. Voy a leer Filipenses 1:14 y dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, aquí en este versículo podemos encontrar algunas cosas bien interesantes. Dos cosas podemos deducir o inferir de este versículo. ¿Qué son esas cosas que podemos inferir? Primero, que la predicación de la palabra de Cristo no estaba solamente a cargo de los predicadores oficiales, algo así como que solamente predicaban los pastores o los evangelistas o los maestros o los apóstoles, sino toda la iglesia. Más aún, mi condición de preso ha animado a la mayoría de nuestros hermanos en el Señor que se atreven a proclamar más abiertamente y sin miedo la palabra de Dios. Traduce la versión latinoamericana. Toda la iglesia predicaba, de la cual la mayoría lo hacía sin miedo, lo hacían con intrepidez. Había una minoría que lo hacía con timidez y con cierto temor, pero tanto la mayoría como la minoría habían salido a predicar por las calles, por las plazas, por los mercados, en el circo, en las casas y en todo lugar donde se les podía presentar la oportunidad de hacerlo. En segundo lugar, podemos inferir que hay cosas negativas, dolorosas, escandalosas que en lugar de desalentar o deprimir, producen un efecto inverso. Es decir, que animan, impulsan y potencian la vida cristiana, como ocurrió con la prisión de Pablo. Porque por regla general, esto pasa en todas partes, los seguidores de una causa o de un líder generalmente lo que sienten es vergüenza, se avergüenzan. ¿Qué quiere decir que tiene un familiar preso? Generalmente cuando tenemos un familiar preso se lo ocultamos a todo el mundo. Así que aquí en este caso es completamente al contrario. No se avergonzaron de que Pablo estuviera encarcelado. Por eso las prisiones y las persecuciones muchas veces han servido para intimidar y desalentar a los seguidores de una causa, de un líder, y hace que la mayoría se silencie o niegue cualquier vinculación con el acusado. Pensemos en un líder político. Sus seguidores, si a su líder político lo ponen preso, la mayoría de sus seguidores lo niegan que son seguidores de él. Sin embargo, en el encarcelamiento del apóstol Pablo ocurrió todo lo contrario. Después del primer impacto, la mayoría de los cristianos tomaron mayor confianza por las cadenas de Pablo y se atrevieron a predicar la palabra de Dios como nunca antes lo habían hecho. Esto es una cosa casi siempre en todo lugar y en todos los aspectos de la vida. Lo que más se prohíbe, lo que más queremos. Y eso benefició a la iglesia del primer siglo. Era prohibido predicar el evangelio. Entonces eso alentó a la iglesia a la predicación del evangelio. Voy a leer ahora versículos 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio.
El apóstol Pablo nos presenta aquí cosas bien desafiantes para nosotros hoy, porque note esto, aunque esto pasó en el primer siglo, todavía hoy sigue pasando. Algunos predicaban a Cristo de mala manera, es decir, con malas actitudes. El apóstol Pablo señaló aquí 4 maneras reprochables de predicar. Primero, algunos predicaban por envidia. La envidia es la madre del resentimiento, porque la envidia no busca que a uno le vaya bien, sino que al otro le vaya peor. También se puede traducir quizás por celos o por mala voluntad. En segundo lugar, predicaban por contienda, es decir, por competencia o antagonismo. Ellos predicaban, pero en su predicación de Cristo incluían esas críticas hacia el apóstol Pablo. Bueno, eso se da hoy. Solamente usted vaya al YouTube y va a encontrar decenas, para no decir cientos, de predicadores que basan su predicación en hablar mal de otros consiervos. En tercer lugar, otros predicaban por contención, es decir, queriendo detener la influencia del apóstol Pablo. Contención es detención del movimiento de un cuerpo, eso es lo que quiere decir detención. Y pues era evidente que ellos predicaban a Cristo para mitigar o para impedir que la fama del apóstol Pablo se siguiera extendiendo, siguiera creciendo. También había los que predicaban con mala intención, es decir, jugando sucio, según la Nueva Biblia Española. No sinceramente, porque querían perjudicar a Pablo, haciendo que sus cadenas sean más pesadas. Pero, escuche, en medio de todo esto, el apóstol Pablo también reconoce y elogia a los que predican como se debe predicar. Es decir, de buena voluntad, con buena intención y con complacencia. Y también con amor, caridad, porque se dieron cuenta de que Pablo estaba allí para la defensa del Evangelio. ¿Por qué? Uno se pregunta en estas situaciones, ¿por qué tendrían envidia de Pablo si al fin y al cabo estaba preso y ellos estaban en libertad? Mire, los celos y la envidia, la competencia y las malas intenciones no brotan ni crecen donde no pasa nada y donde nadie se destaca ni tiene éxito. Por eso, pues podemos suponer que desde que Pablo llegó a Roma, su fama y el impacto de su ministerio se acrecentó de manera exponencial. Todo lo que le ocurrió, dice él mismo, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todos los cristianos que estaban en la ciudad hablaban con admiración del apóstol Pablo. Sus enseñanzas se aprendían y se repetían por todas partes. Y pues claro, multitudes comenzaron a convertirse, de manera que todo el liderazgo que servía a Dios en esta gran metrópoli, pues quedó opacado. Ya no se hablaba de ellos, ni se les consultaba. Pues de este modo comenzaron a sentir que estaban perdiendo la influencia que antes tenían, quedando relegados a un segundo lugar. En consecuencia, para contrarrestar esto, predicaban a Cristo, pero lanzaban diatribas, pullas. En Colombia decimos tiraban piedra contra el apóstol Pablo. Inventaban cosas en su contra y competían con él para mostrar pues, que ellos eran más exitosos. Y pues eso sí,
cada quien mire a ver cómo le responde a Dios. Lo cierto es que hoy todavía todo eso pasa. Esto no fue únicamente del siglo I. Todavía hoy muchos al predicar no están en su mente y en su corazón, no tienen que Dios sea glorificado y que se salven las almas, sino que tienen en su mente y en su corazón ser famosos, ganar dinero, tener poder. Mire, a los nuevos falsos apóstoles son el ejemplo de este tipo de predicadores. Filipenses 1:18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Entiende por qué se llama esta la carta del gozo cristiano? Se llama la carta del gozo cristiano porque a Pablo nada lo amargó y a nosotros nada debe amargarnos. Nada, absolutamente nada. Según este versículo, quiero que presten bien atención a esta pregunta. ¿Qué es más importante? ¿La motivación o los hechos? ¿La motivación o los hechos? Si casualmente nos enteramos que alguien está predicando a Cristo por motivos falsos o por pretexto, nos disgustamos mucho. Lo menos que haríamos sería desaprobar su predicación y su ministerio. Y lo haríamos tanto en privado como en público. Y si está bajo nuestra influencia, haríamos todo lo posible para impedir que esa persona siga predicando, ¿verdad? Sin embargo, sorprendentemente, el apóstol Pablo procedió de otra manera. Él dijo: en esto me gozo y me gozaré aún. Y anticipó de esta manera que nada, absolutamente nada, impediría que él siguiera gozándose en el futuro por el mismo motivo, porque para él la motivación no era tan importante como los hechos, y los hechos mostraban que se predicaba a Cristo. Pero al fin, ¿qué importa que unos sean sinceros y otros hipócritas? De todas maneras se anuncia a Cristo, y eso me alegra y me seguirá alegrando, dice la versión latinoamericana. Mire, siguiendo el razonamiento de Pablo, nosotros podemos afirmar con el apóstol Pablo. Eso espero que usted y yo podamos afirmar con el apóstol Pablo. Primero, que me gozo que Cristo sea anunciado, aunque algunos lo hagan por dinero y para enriquecerse. No, eso sí es lo que hay hoy. Personas que predican a Cristo con el propósito de llenarse de dinero y de fama. Segundo, me gozo de que Cristo sea anunciado, aunque algunos lo hagan buscando su fama personal. Tercero, me gozo que Cristo sea anunciado, aunque algunos lo hagan para competir conmigo. El pastor de la otra iglesia tiene una iglesia más grande que la mía, entonces yo tengo que predicar para que mi iglesia sea más grande que la del pastor vecino. Competencia. Cuarto, me gozo que Cristo sea anunciado, aunque algunos hablen mal de mí. De todas maneras, ya sea o por pretexto, a mí esta parte me reta. Dice el apóstol Pablo: de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Tremendo esto. Cada vez que terminemos una clase vamos a tratar de memorizar un versículo, y quiero invitarle a que hoy memoricemos el siguiente versículo. A ver qué se me hizo. De todas maneras, por pretexto me gozo. ¿Cuál es? Filipenses 1:14. Vamos a ver.
y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No está difícil. Dedique unos minutos ahora, cuando termine usted de ver esta clase, y cierre ya la página donde lo está viendo. Abra su Biblia en Filipenses 1:14 y trate de memorizar. Y con la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tratemos de hablar la palabra sin temor, independiente de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Acuérdense que el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo: hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Muy bien, gracias por haber estado conmigo aquí en esta lección. Espero que nos podamos ver en la siguiente lección, que sería la lección número 3. Dios lo bendiga hasta ese momento. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.